buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en Purga Política, aquí que destapamos verdades. Y bueno, es que los temas de política esta semana están súper fuertes y súper candentes. Hoy en el programa vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado Iván Barrantes. Y es que bueno, se le cayó la mesa de diálogo a Carlos Alvarado. La propuesta que mucho duró el Ejecutivo en poder armar se cayó. Y ahora vemos que las manifestaciones, que los manifestantes están tomando una diferente organización, y sobre eso vamos a hablar y vamos a analizar, pero sobre todo vamos a hablar del presupuesto para el otro año, el presupuesto 2021 del Estado. Sobre esto se ve que hay un caos político, cada una de las instituciones hablando y tirando el grito de que se les va a recortar, que van a tener que cerrar, y sobre esto hay muchas preocupaciones, hay funcionarios públicos y también muchos otros sectores. Así que por favor, esté en casita poniendo atención, porque hoy vamos a hablar de todo esto y más con nuestros compañeros. Síganos más adelante. Buenas noches, qué dicha que un miércoles más está con nosotros acá en Purga Política. Buenas noches, compañeros. Esperamos que nos ayude a desarrollar este tema y haga de este espacio su espacio. Tenemos ese tema del presupuesto nacional, un tema que de verdad se las trae, y es que, bueno, muchos recortes en entes públicos que Carlos Alvarado está anunciando, y bueno, ha dado de mucho de qué hablar. Compañeros, buenas noches, y buenas noches a ustedes también en casa. Bienvenidos. La tijera fue la protagonista la noche de ayer en en la Asamblea Legislativa. Y bueno, las calles creo que son la mejor muestra del caos y del problema político gigante que tiene el PAC en estos momentos en sus manos y que parece no tener una salida. Espero que disfrute bastante del programa. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Purga Política. No se despegue, porque nosotros vamos a estar destapando verdades, y también queremos que ustedes participen a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram o Twitter. Pero compañeros, vamos a arrancar con la pregunta del día que nosotros siempre en Purga dejamos en nuestra red social de Facebook, y si no ha comentado puede hacerlo ahorita. Por acá vamos a ver la pregunta que nosotros lanzamos el día de hoy. Sería: ¿cree usted que Costa Rica necesita 11.4 billones de colones para el 2021 de presupuesto, o más recortes para que funcione el Estado? Esa sería la pregunta que nosotros lanzamos en Facebook. Por favor, si usted está con su teléfono, puede ingresar a través de nuestra red social o comentarnos, porque estamos en vivo, compañeros. Bueno, compañeros, ¿y qué les parece si entramos de una vez en materia con este tema del presupuesto? Y es que, bueno, queremos iniciar con la composición, cómo se conforma este presupuesto. Bueno, compañeros, decir que este es un instrumento que utiliza el gobierno de la República para abarcar las necesidades que tienen los costarricenses a través de los diversos entes públicos. Estamos hablando, por ejemplo, de ministerios de salud, estamos hablando del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, también de ayudas de bien social. Pero ¿cómo se reparte este presupuesto nacional? En la siguiente pantalla usted lo va a ver, y está a cargo de la Dirección General del Presupuesto Nacional. ¿A quiénes se les entregan estos dineros? Podemos decirlo de alguna forma, que el Ministerio de Hacienda es el responsable de otorgar. Están divididos en los 18 ministerios, también para la parte de la Asamblea Legislativa, que son los que en este momento están en discusión. Recordemos que desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre está en el plenario todas estas discusiones. Se espera que se recorten 120 mil millones, es lo que está en discusión. Hoy se dio un primer avance de más de 7 mil millones de colones al gasto público, un recorte al gasto público. También tenemos que mencionar que la Contraloría General de la República forma parte de este gran grupo, también la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y también el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero esto es parte del presupuesto. Este presupuesto del 2021 está contemplado, según Hacienda, más de 518 mil millones para enero del próximo año. ¿Cuáles son los sectores que se ven beneficiados? Como les decía, en las áreas de salud, educación, infraestructura pública, que va a haber mucho recorte próximamente en lo que son calles, y que, por ejemplo, municipalidades están ya pegando el grito al cielo porque se les está recortando bastante de este presupuesto. Y también lo que son ayudas gubernamentales. Estamos hablando de instituciones como el IMAS, también fondos de becas como lo que es FONAVE, y a través de Limas también, compañeros. Aparte de infraestructura pública, que bueno, las municipalidades ya habían pegado el grito al cielo cuando les hicieron el recorte por el 8114
¿verdad? Que son esos fondos que obtienen del impuesto sobre los combustibles y que bueno, ahora otro machetazo más y de paso, que Eric lo mencionó, a la Defensoría de los Habitantes también le volaron un tijeretazo ayer antes de cerrar la sesión. Es importante mencionar de que la Comisión de Asuntos Hacendarios viene con este proyecto de ley del presupuesto, pero viene analizándolo, digámosle que minuciosamente, pero viene la oposición, que sería tanto el PAC como el Frente Amplio, que el día de ayer, donde estuvieron sesionando prácticamente el presupuesto, entonces aplicaron varias mociones. Compañeros, recalcar que la diputada Silvia Hernández, ella propiamente había mencionado un recorte de 200.000 millones de colones para el presupuesto. Luego de eso, el Ministerio de Hacienda emite un comunicado y dice que va a ser un recorte de 150 millones. Lo curioso es que sesionando en horas de la noche, ya es que llegan varias mociones y al final, como lo mencionaba el compañero Eric, solamente llegaron a 7.000 millones de colones para recorte. Pero también recordemos que después de ahí, compañeros, pasaría ya a plenario con todas estas mociones para su análisis correspondiente con los diputados y luego tendría a nivel de Congreso hasta el 29 de noviembre para la aprobación en segundo debate. Entonces, habría que ver si efectivamente esas mociones harían un recorte porque el país en sí lo necesita, porque el Ministerio de Hacienda prevé para el próximo año un déficit de 9.3% de Producto Interno Bruto, compañeros. Bueno, más de 200 mociones que hubo ayer en la sesión y aparte de eso, creo que también hubo un poco de hipocresía política, porque si ustedes ven, entre el PUS y el PLN pusieron una moción para recortar el gasto de la Asamblea en poco más de 100 millones y al final dijeron no, vamos a recortarlo a la mitad nada más. Entonces, la hipocresía política, ¿en qué va? Los diputados le vuelan machete a temas como cultura, salud y educación, pero a ellos, Dios guarde, les toquen para nada a la billetera. Y ese es el problema de la hipocresía política que se ha venido viendo. Ahora, no solo de parte del partido de gobierno, metiendo 200 mociones, sino también de los partidos de oposición, porque la moción la terminó poniendo el PUS y el PLN. Y es que, bueno, hablando de contradicciones, vemos que se habló mucho hace 2 años del combo fiscal, que el gobierno apoyó mucho el combo fiscal, pero el déficit fiscal del gobierno ha ido aumentando. Pasó de 5.84 el año pasado a, si no me equivoco, 6.75%. Entonces muchos diputados dijeron, a ver, pero si el gobierno se compromete a reducir, digamos, el déficit fiscal, vemos que este año más bien está pidiendo más dinero. Entonces está agarrando esos préstamos para poder utilizar como pretexto y al final de cuentas se comienzan a recortar otros espacios. El gobierno central es lo que más cuesta que suelte. Uno de los temas más importantes es, bueno, que la Comisión de Hacendarios efectivamente recortó el presupuesto del Ministerio de Cultura, pero también se está hablando de un recorte al MEP de 190.000 millones de dólares que afecta la función del MEP de diferentes colegios, y el Ministerio de Justicia ya está hablando de recorte de alimentos de los reos, de inclusive de, digamos, como de alquileres y monitoreo electrónico. La Contraloría General también tiró el grito al techo diciendo de que va a tener que comenzar a hacer diferentes cierres porque no puede pagar ni siquiera el agua y la luz de sus edificios que alquila. Sobre esto quiero hablarles, tenemos unos tweets de diferentes políticos, figuras políticas. Comenzamos primero con los de las diputadas. Karina Niño, que dice: hoy le pido a mis compañeros y compañeras diputadas que, si bien es cierto, ocupamos recortes presupuestarios, no podemos destruir el desarrollo cultural de nuestro país. La cultura es inversión y desarrollo para todos, en especial a nuestros niños y jóvenes. María Inés Solís, con una totalmente por otra opinión. Ella dice: reiniciamos Comisión de Hacendarios, donde la oposición acordamos recortar 120.000 millones. Listos para reiniciar y dictaminar antes de la hora reglamentaria a las 11:30 p.m. Hemos retirado varias de nuestras mociones como parte del acuerdo y para agilizar la discusión. Bueno, Luis Paulino es una figura política bastante polémica. Él es profesor de la Universidad Nacional y de la UNED, perdón. Él dice: diputadas y diputados del PAC muy atribuladas por el frenesí recortista en la Asamblea Legislativa.
Tristemente, ese partido está aislado. Quemó todos los puentes y excepto por su escuálida, blanquita, elitista y valle centralista base progre, el resto no le cree ni los bostezos. Y el último tuit lo tenemos de don Eduardo Ulibarri, que dice, bueno, machetear los presupuestos indiscriminadamente puede ser una buena estrategia para doblegar al Ejecutivo, pero no para legislar con responsabilidad. Debe confluirse en un punto medio de recortes responsables sin amenazar el desempeño del Estado. Y es que, bueno, esto es lo que mucho se ha dicho y mucho se ha cuestionado. Los salarios no se tocan. Vamos a hablar sobre empleo público, creo que en próximos programas. Los salarios no se tocan, pero sí, se los digo, se recortan los programas sociales. Yo creo que es lo que más nos preocupa para el día de hoy. Lo que se necesita es ordenar la casa. El Estado necesita pues que se ordene ese descontrol de plazas que hay en ciertas instituciones. Hay presupuestos que no se ejecutan en su totalidad, hay préstamos que el mismo ministro de Hacienda lo aceptó aquí en el programa, que está pagando el Estado anualmente una millonada por estar ahí estancados, por no utilizarlos, y eso es parte del desorden que se tiene que poner orden. ¿Cuál es la situación que nos traen estos recortes? Bueno, la estamos viendo en las calles. Hoy, por ejemplo, un grupo de músicos se manifestó en el Parque La Merced y también afuera de la Asamblea Legislativa reclamando por el recorte de 4.100 y resto millones que le hicieron al Ministerio de Cultura. ¿Cuáles otros recortes se hicieron ayer en la noche? Aquí mismo se los voy a contar, porque también la cartera, por ejemplo, de comercio, se le hizo un recorte de 750.850 millones y a la Contraloría, que nos comentaba Fernanda, 423.000 millones. También una moción muy importante que se aprobó este martes es que todas las compras, absolutamente todas, tienen que hacerse mediante el sistema de compras integradas, el SICOP, que sin duda alguna puede traer un poco más de transparencia, tomando en cuenta escándalos mediáticos como los que hemos tenido este año, como los sucedidos en la Caja del Seguro Social, por ejemplo. Mario, y es que este punto medio que está diciendo Eduardo Ulibarri en su tuit es el reto que ahorita tiene el gobierno, ¿verdad? Lograr de que este presupuesto 2021 llegue a todos por igual. Y es ahí donde hay una gran amenaza de que el descontento social aumente. Y hemos visto los diversos sectores manifestarse en estos últimos días, entonces puede, y no estoy asegurando, pero que para próximos días más huelgas sean las que veamos en las calles, compañeros. El desorden sigue. El desorden sigue, pero debemos tomar en cuenta de que no están gobernando de una forma, se podría decir, prudente, porque machetazos a presupuesto no es válido. Sabemos de que el país está enfrentando una crisis, sabemos de que todavía está en pausa lo del plan para el FMI, que todavía no están hablando, pero sabemos de que hay que ser conscientes con dicho presupuesto y que de verdad hay que sentarse con cabeza fría y efectivamente a darse una aprobación de ese presupuesto. Pero lo importante aquí es, ustedes diputados de oposición, si van a colocar mociones que sean de forma congruente, efectiva, no colocar mociones por colocarlo para oponerme a tal partido, no debería ser así. Eso está el mejor estilo de Otto Guevara cuando estuvo en la Asamblea, proyecto que no le convenía y le metía aquel montón de mociones para trabarlo. Y ese es el método que tanto criticó Tom Solís cuando estuvo en la Asamblea, y ahora resulta que el PAC lo está haciendo con este presupuesto. Curioso. Hipocresía política es lo que tenemos en la Asamblea, lamentablemente. Pero bueno, compañeros, sobre esto y más hablamos después de la pausa, porque venimos con un invitado y ni más ni menos que Iván Barrantes, que nos va a explicar cómo se maneja o cómo se puede navegar en este momento todas estas aguas políticas que se vienen y se van efectivamente para poder sacar el país adelante. Pero bueno, síganos después de esta pausa. A través de los años te hemos acompañado en los mejores momentos, con buena música, deleitando tu oído con la mejor tecnología. Ahora hacemos que tus 5 sentidos vibren y se conecten en una sola señal. Radio América HD, la que se escucha y se ve.
¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Recuerde a sus seres queridos que ya partieron. Publique su esquela en Diario Extra, lunes 2 de noviembre 2020. Llámenos al 2547-9300. Extensiones 102 y 149. También visite nuestras oficinas ubicadas entre Avenida 4 y Calle 4, San José Centro, 100 metros al oeste del costado sur del Parque Central, edificio Grupo Extra. Fecha límite de recepción de esquelas, jueves 29 de octubre del 2020. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Iván. Y bueno, Iván Barrantes es una figura política, ¿verdad? Querido por muchos, odiado por otros. Como debe ser. Sí. Bueno, compañeros, Iván nos va a hablar un poco sobre más o menos estrategia política, ves más o menos por ahí las preguntas que yo le tenía para él el día de hoy. Y yo quiero comenzar preguntándole porque, a ver, la Asamblea Legislativa está hablando mucho de recortes, pero de alguna forma esquivó un recorte grandísimo sobre sí misma. ¿Por qué se debe esto y específicamente eso no le resta credibilidad al resto de las acciones que hagan los diputados? Sí y no. Hay que entender la dimensión del problema. O sea, que hay un problema de lo que llamamos flujo de caja. O sea, el problema es que a raíz de la crisis económica que ya venía y que el COVID pues prácticamente la superdimensionó, la aceleró, estamos hablando que se han dejado de recaudar 1.200 millones de colones. O sea, se ha vendido menos. Hay menos consumo, hay más desempleo, la gente está gastando menos, invirtiendo menos. Entonces, al haber menos dinero en las arcas del Estado, esto es como en la casa. Si usted deja de percibir ingresos, usted tiene que irse a la reducción de costos para tratar de sacar las cuentas o irse a la emergencia. Por ejemplo, si los tienen los niños en el colegio privado, los pasas al público. Si tienes una prenda de un carro, le devuelves el carro al banco. Si tienes una hipoteca y no puedes pagarla, terminas viendo con tu mamá. Que mucha gente está en esa posición porque al pasar de 12% de desempleo a casi 30%, aunque el INEC tira 24, 25, anda un poquito desfasado, pero esa cifra anda por el 30 más o menos, tenemos un problema de flujo de caja que es que no está entrando el dinero a las arcas. Hoy por hoy, si usted escucha hablar de que no se puede pagar aguinaldos, no es una mentira, realmente esa es la posición, esa es la situación. Entonces tiene que haber una solución para el problema inmediato, pero simultáneamente tiene que haber una solución para el problema estructural. Y ahí es donde el gobierno está enredado porque hay mucha discusión sobre el problema estructural, temas como ley de empleo público, venta de activos del Estado, las famosas mesas de diálogo, que es algo incomprensible que la mesa de diálogo del banco, de la Asociación de Trabajadores del Banco Popular, convocando a 98 sectores, acabo de recibir la carta o la nota, donde hay ya 98 confirmados, avanzando, tiene 3 semanas de estar avanzando, y el Ejecutivo convoca para una nueva propuesta de mesa de diálogo para el viernes. Entonces, es como incomprensible teniendo la papa caliente en la mano, que la papa caliente en la mano es que no hay flujo de caja bueno, efectivo, entonces hay un problema de liquidez muy serio. Si yo fuera el Ejecutivo, dejo que esa mesa de diálogo de la Asamblea de Trabajadores siga avanzando, haga su trabajo, están todos los sectores, ahí se logran los consensos, y yo me concentro en inmediato que es el problema fiscal, donde inclusive se pueden hacer cosas que ni siquiera se requiere el legislativo, como es renegociar la deuda interna. Resulta que la deuda interna, el 75% es con socios locales, el INSS, bancos, fondos de pensión, etcétera. Es cuestión de sentarse y decir, bueno, como cuando usted está como con 5 tarjetas y consolida todo, y dice, más plazo, menos tasa de interés. No es que reduce la deuda, sino que reduce el impacto de los pagos. Solo esa operación puede significar 4 puntos del PIB. Más 0.51 entre los recortes de gasto que hay, pero es que tienen que haber, porque si no hay dinero que esté entrando, usted tiene que compensar por algún lado. Ahora,
La discusión es que si es de cultura, si es de aquí, si es de allá, ya eso es un ejercicio pues, que tienen que hacer y sentarse y llegar a un acuerdo. Pero que tiene que haber ahorro, tiene que haber ahorro. Es una realidad. Don Iván, una consulta. ¿Será que el gobierno del gabinete propiamente, don Carlos Alvarado, pierde el liderazgo y más bien genera más incompetencia desde que arrancó, que todavía cada vez una renuncia, poca credibilidad, poca transparencia, poca comunicación, que ahora llega este recorte y llega una figura como Elian Villegas y dice, hagamos un recorte de 150 millones y de pronto no se logra? A ver, vamos por partes. El gobierno nunca ha tenido liderazgo. Son 2 años de un gobierno que no ha tenido la fuerza, la energía para que sea creíble y sea confiable. Tal vez los primeros 6 meses, que es como la luna de miel, ¿no? que se puede tener como gobierno con la ciudadanía y que le permitió aprobar el plan fiscal. Yo creo que ahí quemó todos sus activos. A partir de ahí el gobierno viene en picada, no se le cree, no se le confía. Los últimos estudios lo ponen en 50, 60 negativos, es una cosa ya así muy frágil, muy frágil, donde el piso político, donde la fuerza que pueda tener para negociar, proponer cosas, es casi igual que cero. Y con un serio problema, no hay un interlocutor. Al presidente, pues nadie le cree. Nadie confía en él. Entonces usted dice, como un partido de fútbol, usted vuelve a ir a la banca, ¿a quién pongo? Entonces hay 3 grupos. Los que ya se fueron, Pisa, Rocío, Edna, etcétera. Los que intentaron desarrollar, pero se quemaron en el camino, Víctor Morales Mora, Yanina Dinarte, Pilar Garrido, Elian, que ya está quemado. Y los que hay ahorita y que no sirven. Prieto, Agustín, el ministro de Comunicación. Entonces, cuando no hay interlocutores válidos, ¿con quién negocio? Esto es como hacer una empresa. Si usted no confía en el socio, difícilmente usted va a llegar a buen puerto. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene este gobierno, que no hay interlocutores válidos, no hay vocerías, no hay una figura fuerte que genere confianza. Por eso, el tema del cambio de gabinete es una medida que le puede dar un respiro. Eso se estila mucho. Recién ahora en Chile, por ejemplo, Sebastián Piñera, que anda en una posición muy parecida a la de Carlos Alvarado en cuanto a niveles de popularidad, le cambió todo el gabinete. Porque eso es una señal que usted le da a los actores políticos. Y en ese gabinete usted da ese cambio, que ya está muy desgastado ese gabinete, usted aprovecha y pone figuras nuevas de peso que sean interlocutores válidos con los diferentes actores políticos. Pero esto es un gobierno que peca de soberbia intelectual, peca de una especie de infantilismo revolucionario que llamamos en la izquierda. Entonces, difícil que caiga una situación de esas. Don Iván, mi pregunta es la siguiente. Usted nos amplía claramente la situación que enfrenta el gobierno de la República. ¿Hay alguna forma de que el gobierno logre recuperarse de este? ¿A su criterio cree que el gobierno se va a recuperar? ¿O qué acciones tendría que hacer para lograr que los costarricenses vuelvan a creer y el país salga de esto con todo este recorte al presupuesto? Difícil porque, a ver, ya cuando estás con esos niveles de negatividad en cuanto a la expectativa de la situación del país, en cuanto a la evaluación de gobierno, que todavía tiene una cuentica corriente ahí por el manejo que hizo la pandemia, pero cada día se le agota más. Porque ahorita resulta que ni economía ni salud, o sea, quedamos en el jamón del sándwich, ¿verdad? Antes nos metían el cuento que la pandemia está bien manejada, ahora hay 20 muertos diarios, 1.200 contagios diarios, entonces somos el pueblo de Centroamérica, ¿verdad? Después de haber sido supuestamente mejor que Nueva York. Muy difícil, y con un agravante. Hay una cuestión que se llama el síndrome del pato cojo. Es cuando un gobierno ya no camina. ¿Okay? Cuando un gobierno ya no camina, el tema electoral captura a la gente. Y eso no es politiquería. La gente tiene que entender que esto es un asunto de poder, donde hay una oposición cuya labor y cuyo rol principal es desplazar a quien tiene el poder. Porque yo como oposición tengo un proyecto B y el gobierno que es mi opuesto tiene un proyecto A. Entonces yo electoralmente B tiene que desplazar a A. Una oposición que no piense en eso, mejor que se vaya a la casa, porque no está entendiendo el juego en el cual está. Y yo creo que ya la oposición entró en ese rol, porque ya entendió que hay un síndrome del pato cojo, ya entendió que el gobierno es frágil, es débil, que estar aliado de él es una mala sociedad, es una mala junta, como cuando la mamá le dice a uno, no se junte con fulano porque van a decir que usted es igual que él, es lo mismo. Entonces, difícil. Ya, yo creo que después de que salgamos de todo esto, los próximos 3 meses, cuando ya estén los recortes, cuando ya esté claro que se va a negociar con el FMI, cuando ya esté claro más o menos los números, que hayamos salvado el problema inmediato, que es un problema de liquidez, se acabó el gobierno. Y entramos en un proceso electoral con los fuegos artificiales ya en abril, porque la primera convención es la de Liberación Nacional, que es en abril, una convención que convoca entre 400 y 500 mil votantes, y ahí se acabó el gobierno. Con este descontento social que tenemos, ¿qué podemos esperar hacia el final de la administración Alvarado? Tanto desde el punto de vista de
Todavía faltan 2 años para que sea el gobierno el que proponga delante de la Asamblea, todavía faltan 2 años para que sea el gobierno el que trate de sobrellevar un poco de esa falta de credibilidad total que tiene, inclusive hasta por ciertos sectores de la prensa, por ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo va a cerrar la administración Alvarado y qué se va a enfrentar en la realidad de la arena política Costa Rica, también desde el punto de vista legislativo? A ver, depende cómo lo quiera manejar el gobierno. Si es un acto de humildad, una autocrítica, un acto de humildad y entiende, y hace un mea culpa, y entiende que no es la solución, sino que es el problema en sí, es hacerse un poco a un lado, dejar, por ejemplo, que esta mesa de diálogo nacional y multisectorial, que comandada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, lidere un poco el proceso en cuanto a los cambios estructurales, que todo se apruebe en el legislativo, y un poco, como decimos en la jerga popular, sostener la burra, que llaman para que el que venga ya haga los cambios estructurales. Este gobierno no tiene capital político, no tiene espalda para cambios estructurales tipo ley de empleo público. Cualquier cosa que ponga como ley de empleo público es tirarle una cerilla a un fósforo a la gasolina que ya está ahí en la calle, simplemente esperando que alguien aprenda, ¿verdad? Con este descontento popular, el fallo que hubo ayer, en donde se libera a Celi Muguido sin medidas cautelares, ¿fue un disparo al pie del gobierno? Hay que entender algo, yo lo vengo diciendo por todo lado. Esa discusión que si el rescate nacional es legítimo o no, es tan absurdo como discutir, después de 5 años de vivir con alguien, esa persona tiene los mismos derechos como si estuviera casado. Es tan absurdo como discutir si después de 5 años con la que uno vive, con la que uno está casado, si tiene o no tiene los mismos derechos. O sea, el derecho se gana de facto. No existe ningún movimiento social, no existe ningún movimiento de calle que el derecho no se gane de facto. Si no fuera así, no hubieran existido los acuerdos de paz de Guatemala, donde se tuvo que negociar con la guerrilla. No existirían los acuerdos de paz de El Salvador, donde no solo se negoció con la guerrilla, sino que la guerrilla gobernó 3 periodos seguidos. No existirían hoy los acuerdos de paz con las FARC colombianas. Es tan absurdo como decir, mira, sí, negociamos, pero que no venga Timochenko. Eso no existe. Entonces, eso que si es válido o no válido, legítimo o legítimo, es absurdo. O sea, la legitimidad no se gana por una votación. No existe ningún movimiento social, ningún movimiento de calle que sea así. Y me sorprende el gobierno si son sus ex compañeros de calle. Tiraron piedras juntos con el Combo ICE, marcharon juntos en el TLC. Simplemente ahora, como están acomodados, alguien me decía un día, mano, es muy sencillo, es el enfrentamiento de la izquierda caviar, que está en el gobierno, con la izquierda de la calle tradicional, que sigue ahí en el movimiento social. Entonces hay un tema de egos también, hay un tema de rencillas, y que se agrava porque este gobierno en su línea borrón y cuenta nueva, borró y eliminó todo trato que tenía con el movimiento sindical, que fue un trato que el gobierno de Guillermo Solís lo tenía bien establecido. Bueno, no en vano firmaron juntos en el Melico Salazar. Y si usted hace un recuento en el gobierno de Luis Guillermo Solís, las calles fueron paz, a excepción de la primera huelga del sector educativo, precisamente por las platas que les pagaban de más y menos y que ahora se las perdonaron. Y la gaseada y garroteada que pegó Celso cuando fue el tema de APM, que tuvo que darse el contrato. Después de eso, peace and love. No pasó absolutamente nada más porque había un trato entre el gobierno y los sectores sindicales que este gobierno rompió. Precisamente sobre eso, bueno, Albino Vargas lo menciona como un desenfreno recortista. Todo este recorte que se está realizando en la Asamblea Legislativa. Y, digamos, Albino Vargas ha sido una figura que ha estado apoyando las manifestaciones, pero bueno, cada vez vemos que las manifestaciones y cada bloqueo tiene su génesis diferente. Se ve que va a haber un aumento de manifestaciones, ¿de qué sectores? Porque parece ser que el sector público se encuentra dividido, algunos apoyaron las manifestaciones, otras no. ¿Se podría ver un aumento de manifestaciones del sector público en estos próximos meses? ¿O hay alguna todavía resiliencia de apoyar? Albino está haciendo su trabajo. Él tiene que reclamar y tiene que enfrentarse a eso, porque él representa al sector que se ve afectado por estas medidas. Entonces eso no hay ni que cuestionárselo. Con respecto a tu pregunta, si va a haber más movimientos, hay que tener claro algo. Aquí hay un montón de gente que se volvió pobre en 6 meses. Usted pasa del 12% al 25%, que es un 30% realmente, porque cada vez pasa la INEC. Un 12, un 30% de desempleo. Aquí hay un montón de clase media que en 6 meses los sueños se le destruyeron. ¿A qué me refiero? No sé, imagínense una pareja que trabajan, entre los dos recolectan 1,5 millones, tienen a los 2 chiquitos en un colegio privado medio pelo,
un carrito con un préstamo prendario, una hipoteca. De un momento a otro los dos pierden el trabajo, sacan a los chiquillos del colegio. Bueno, ahí salió la estadística, 10.000 se fueron del privado a público, hasta ahora contabilizados, devuelve el carro, no lo puede pagar, atrasado con la hipoteca, y si se atrasa mucho se va a vivir con el hermanillo, con la mamá. Eso es un fenómeno que se llama, ¿cómo se llama? La trampa de la clase media. La trampa del ingreso medio, muy usual en economías entre 10.000 y 14.000 dólares per cápita, la nuestra es de 12.000, está en ese rango, donde entonces hay una frustración y una ira que es mucho más explosiva y peligrosa que la que puede tener una persona que ha sido pobre toda su vida. O sea, un carajo que vive en Acarpio, ese es su modo vivendi. Una crisis más es una raya más para el tigre, que llaman, ¿verdad? Pero alguien que está en un estatus de clase media, clase alta, y su pesadilla todos los días es regresar al punto de origen, que tanto le ha costado salir, eso es, pero una materia prima para movimientos sociales y para temas mucho más violentos como los que vimos en Chile el año pasado. Eso fue un movimiento de clase media, total. ¿Por qué? Porque en Chile, si bien es cierto, hay un ascenso de clase social con una verticalidad bastante buena, usted se queda estancado y queda pegado, y cuando usted ve que el país tiene 22.000 dólares per cápita y usted no puede gozar de eso, empieza a tener una serie de frustraciones y de problemas que se manifiestan, como lo que vimos que fue por 3 pesos el metro, una cosa así, que usted diría que es ridículo, pero es el detonante que necesita esta clase social. Hay que entender otra cosa: el Rescate Nacional no salió de la nada. El Rescate Nacional es de un movimiento, la multisectorial social, 52 organizaciones, que ahí van desde ACICE, METSE, que son los estudiantes de secundaria, Movimiento Agrícola Nacional, o MANAC, como le llaman, que es CIMI hasta ahí, ANEP, en fin, un montón. Ellos están organizados desde que fue el tema del plan fiscal, o el combo fiscal, como le llaman. O sea, esto no es improvisado, responde a una necesidad. Yo hablaba con José Álvaro Jenkins y me decía que cuando fue a hablar con Célimo, le impresionó enormemente que lo que vio era gente de 20 a 35 años con él. Es que ustedes que son jóvenes, 50% de desempleo en el segmento joven. No hablemos de rural, promedio. Es que eso es carne de cañón, totalmente, para entrar en un movimiento, en una cuestión de inconformidad, de protesta, porque si usted no tiene trabajo, no tiene futuro. Usted habla con el METS, el famoso Kenneth, ¿verdad? Y usted le pregunta a todos esos chiquillos, ¿y ustedes qué? No sabemos, tenemos 2 años que no sabemos qué va a hacer de nuestra vida a futuro, porque entre la huelga del año pasado, los problemas de ahora, que si el bachillerato, no entiendo. Y a eso súbele que el papá y la mamá se quedaron sin trabajo tal vez. Entonces es una situación compleja, es una situación muy compleja. O sea, y yo creo que el gobierno no está haciendo el análisis correcto, está pegado en temas de forma y no de fondo. Don Iván, hace un par de programas atrás nos visitó el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y a él se le preguntó qué clase se consideraba, y él nos indicó que clase media. Se hizo esa atribución. ¿Qué considera usted al respecto de que un personero público que recibe más de millones de salario mientras estuvo en el INS y ahora Hacienda se atribuya de que es clase media, y luego de que puede el país, como mencionaba usted, estos jóvenes, ejercer tanta presión, es decir, el populismo, sobre el presidente, de que en las próximas elecciones más bien suba un partido más de pueblo? A ver, cuando hay caos, cuando hay crisis, usted tiene 3 salidas: la transgresión, el populismo que llamas, la mano de Dios. Cuando todo el mundo está jodido, busca a Dios, eso es una realidad. Y hay movimientos como los de Fabricio Alvarado cobran mucha fuerza. O lo tradicional, lo que ya usted sabe que funciona. Por eso se abre una ventana muy interesante electoralmente hablando para partidos fuertes, tradicionales, con buenos cuadros, como lo son el PLN y el PUSCO. Mucho va a depender de la situación de crisis, cómo esté de aquí a enero de 2022, sería en este caso, ¿no? Ahorita es muy temprano, pero si esto sigue así, es muy difícil que el PAC logre una reelección, porque se están dando 3 cosas. Primero, cuando usted va a una elección con más de 30% de desempleo, 40% de pobreza y delincuencia rampante, usted no tiene tiempo para pensar en otras cosas como el matrimonio LGTB, el aborto terapéutico, el Estado laico, eso es secundario. Usted está por sobrevivencia. Panza vacía, que llaman. ¿Okay? Cuando la panza está llena, usted sí puede pensar en otras cosas, se pone sofisticado. Pero con panza vacía,
no hay tiempo, no hay opción. Número uno. Número dos, en estado de crisis, figuras que usted podría dar como políticamente muertas o no atractivas pueden cobrar relevancia. En la gran crisis del 78, del 80, del bueno 78 Carazo, para el 82 quien ganó la elección es Luis Alberto Monge. Cuando usted habla con alguien de 70 años y le pregunta, vea, si no hubiera habido crisis, Luis Alberto hubiera sido presidente. Y el 80% te dice que no, porque no era un buen candidato. Pero en la situación de crisis que existía, se vuelve un candidato razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Que las próximas elecciones van a estar en el mundo de la racionalidad, porque hay una crisis económica muy fuerte como la que no hemos estado acostumbrados y va a ser peor que la de hace 40 años. ¿Por qué? Por decir un dato, en los 80s no había una economía tan dolarizada. Entonces acá el préstamo en colones. Hoy el 70% de los préstamos están en dólares. Si ese tipo de cambio se dispara, eso es una debacle total. Dos, había un gran peso del empleo público y del empleo formal en los 80s. Hoy por hoy el 50% del mercado laboral es informal. Hay una serie de características. No es que si es peor o mal, o menos o más la crisis. Hay una serie de características que hacen que una crisis agarre entonces un estado de fragilidad mucho más grande al país y a la economía, y el impacto va a ser mayor. Entonces, cuando usted tiene ese impacto, usted lo que va a buscar son figuras que aseguren, que tengan una cuota de liderazgo, y algo muy importante. Ya quedó claro que los experimentos no funcionan. El experimento del PAC, el cambio del bipartidismo no funcionó. No funcionó. Y la coalición. Entonces, si no funcionó, ¿para qué voy a experimentar más? Número uno. Ya hay una sensación en el aire de que este partido y estas ligas es para gente más grande y no tanto para los jóvenes. A Carlos Alvarado le hizo un daño a los jóvenes, pero por lo menos para los próximos 10 años va a haber un cuestionamiento, ¿verdad? En cuanto a la capacidad de liderar y de administrar de un joven hecho para ser presidente de la República. Y no es que tenga un problema de autocentrismo, es que es la realidad. Usted habla con cualquiera, esa es la percepción, y percepciones son realidades. Y, número 3, históricamente nunca ha habido o existido una tercera elección seguida ganada. Entonces, cuando usted arma todo el rompecabezas, usted dice, bueno, es difícil que el pacto se lo diga. Entonces, ¿quién? Ya leí las 3 opciones. Un transgresor, póngale el nombre que quiera, Juan Diego Castro, un carajo de esos. La mano de Dios, Fabricio Alvarado, o tradicional, en el caso del PUS, Pedro Muñoz, en el caso del PLN, quien quede en esa elección, que va a ser una carnicería ahora en abril del 2021. Don Iván, yo tengo otra consulta. Hay muchos recortes, es lo que está planeando el PAC en este momento. ¿Es la única salida que tiene el gobierno de la República, Costa Rica como tal, para hacer frente a esta situación económica? Es una combinación. Como te dije hace un rato, hay un problema inmediato, que es flujo de caja. ¿Cómo hago para pagar las cuentas? Y hay un problema estructural del modelo en el cual el Estado no puede seguir siendo tan grande y con ese tamaño, porque es insostenible. Entonces tiene que haber una reingeniería, pero eso hay que hacerlo con tiempo. Eso implica ley de empleo público, vender activos del Estado, etc. Lo inmediato se soluciona con recortes al gasto, renegociación de la deuda para pagar menos intereses y patear la bola. Como en la casa de uno, si está prensado con 5 tarjetas, usted va al banco y le dice, hey, llegamos a un acuerdo y te bajan la tasa y te la patean a 10 años y no a 5. Tal vez tocar un poquito reservas del Banco Central, pero eso no, según los entendidos, no es lo más recomendable por un tema de presión en el tipo de cambio. Y tal vez un impuesto de transacciones bancarias, pero para grandes transacciones, no para si usted saca la plata del cajero, ¿verdad? Si usted combina todo eso, puede tener algo razonable que le permita salir jugando, pero tarde o temprano lo vuelve a pillar la máquina. ¿Cuánto tiempo le podría tomar al país para ya tener, como podríamos decirlo de alguna forma, una estabilidad económica? No. El problema estructural es muy grande. O sea, usted lo que puede es patear el balde y quitarse la soga del cuello. Pero el problema estructural es de un problema de agotamiento del modelo. Hay que entender, esto es como una empresa. Blockbuster quebró porque no entendió que el negocio ya no era alquilar películas y no streaming. Es lo mismo. O sea, un país funciona igual. Si usted no entiende el modelo de negocio país que está centrado en la competitividad y usted es parte de la aldea global, usted tiene que reinventarse. Y aquí hemos estado en discusiones bizantinas, románticas,
desde hace no sé cuántos años y no hemos optado por un cambio de modelo. Yo creo que el modelo irlandés es el mejor ejemplo, donde en una mesa, precisamente de diálogo con los sindicatos, que los sindicatos irlandeses eran de verdad bravos, llegan a un acuerdo y una de las medidas más, pensar fuera de la caja, es bajen impuestos, impuesto flat, porque hay que incentivar el consumo. ¿Cuánto juega el papel de los expresidentes y esa aparición casi de mesías político que hacen ahora en el tema de credibilidad, en el tema de solución? Porque si bien es cierto, los expresidentes pues también tienen cierta culpa en la crisis que tenemos ahorita. Sí, pero hasta cierto punto. Yo te diría que las dos apariciones más potentes fue la de José María Figueres, que es una de las pocas veces en que he coincidido con él, donde lanza un video y dice, no, aquí el problema de la institucionalidad de la democracia no son los movimientos, es el gobierno débil, lo cual tiene toda la razón. Y la carta de Oscar Arias, que dice, yo para lograr los acuerdos de paz de Centroamérica en los 80s, me tuve que sentar con mercenarios y guerrilleros a negociar, que es un poco lo que estábamos hablando ahora. O sea, quien pretenda decir que no se puede sentar uno con Célimo, pero ¿cómo vas a arreglar el problema si no te sientas con él, que es el líder, o por lo menos el aparente líder? ¿Y usted ve a Carlos Alvarado cediendo, hablando con Célimo? No, porque creo que el gobierno está en una pésima estrategia. A ver, cuando usted quiere desgastar un movimiento, usted no lo vuelve a ver, no se sienta con él, lo ningunea, ¿verdad? Siga, que se desgaste, lo infiltra, le mete vandalismo, lo criminaliza, etc. Si usted es un gobierno fuerte, eso funciona. Si usted fuera Bukele, por ejemplo, le funciona. Bukele tiene, ahorita creo que 75% de aprobación. Carlos Alvarado está en menos 80, o sea, le lleva 150 puntos de ventaja. Si usted es fuerte, usted aguanta, porque usted tiene cuenta corriente, tiene espalda para aguantar. Pero si usted es débil, si usted es frágil, usted no está debilitando al otro, usted se está debilitando usted mismo. Y creo que ese es el error de diagnóstico en el gobierno, y con otro agravante. La causa del movimiento social, la gente la aprueba. Hay un estudio que anda dando vueltas ahí, 70% aprueba el movimiento. Cuestiona los bloqueos como medida, como mecanismo de lucha, pero como causa del movimiento tiene el apoyo popular. Entonces, si tiene el apoyo popular, si tiene espalda para aguantar, el gobierno, su estrategia de desgastar no está siendo exitosa y se está desgastando él. Y con cosas que uno no entiende. Ahora, la mesa de trabajadores de la Asociación del Banco Popular arranca mañana. 98 sectores ya firmaron. Y el gobierno convoca para presentar una metodología el viernes. Que es que van a haber 2 mesas de diálogo. ¿Y cuál va a ser la válida? ¿Cuál va a ser la oficial? Entonces, si yo fuera Carlos, yo diría, si estos carajos ya llevan 3 semanas trabajando, tienen esa convocatoria, tienen esa validez, déjelos y me plego ahí. Y me preocupo por solucionar el problema inmediato, que es conseguir la plata para poder, cerrar el problema efectivo. Pero son unas cosas ahí que uno no entiende quién tiene la voz mandante, quién es el que define ahí la estrategia. Definitivamente está errada y está pasando factura. Por eso el problema no es económico, el problema es político. Si resolvemos el problema político, nos sentamos y fácilmente el problema económico, hoja de Excel, fórmulas, ponga, pague, quite, con la metodología que usted quiera y llegamos a una solución. Pero si no hay una solución política, si no hay un acuerdo político entre las partes, esto no va para ningún lado. Don Iván, mencionaba varios expertos a nivel de estos sectores multisectoriales, valga la redundancia, acerca de que necesita un diálogo, una mesa de propuestas, pero una de las cuestionamientos que se hacían era precisamente que no se le puede aplaudir o aprobar toda propuesta de los diferentes sectores, es decir, se tiene que llegar a un balance. Entonces, ¿cómo el gobierno, así de forma breve me puede mencionar, podría llegar a ese equilibrio? Porque hasta los multisectores, es decir, los sindicatos, no todos se están apoyando, cada quien tiene su propio, yo me defiendo, yo quiero esto y usted verá qué defiende. Una negociación es ceder, no es ganar todo. Entonces, hay una mesa de diálogo donde están todos los sectores, win-win situation, dicen los gringos, o sea, ganar-ganar. Yo cedo, pero no cedo todo, me das un poco y ahí tienen que llegar a acuerdos. O sea, como un ejemplo, ley de empleo público. Es inevitable que lleguemos a una ley de empleo público. Pero está el extremo de algunos que quieren eliminar las convenciones colectivas, que para mí eso es peligrosísimo porque soy extremo de abuso con convención colectiva. Sin convención colectiva puede haber abuso de un patrón. Sin convención colectiva, le cuento,
Entonces, es llegar a esa dinámica, pero esa dinámica solo puede llegarse cuando hay interlocutores válidos, cuando hay confianza, cuando hay credibilidad. O sea, si yo no tengo confianza en ustedes, yo no me levanto de aquí y dejo la billetera, porque puede pasar algo por esto, ¿verdad? Pero si tengo confianza, no tengo ningún problema. Entonces, como el gobierno no ha sabido construir confianza, no es creíble, es muy difícil en una mesa de diálogo, donde sea el intermediario, que las cosas cambien. Por eso la idea de la Asamblea de Trabajadores con la UCAEP, que es algo insólito, y usted logra juntar sector productivo, UCAEP, con sector social, que es la Asamblea de Trabajadores, que representa sectores como el cooperativismo, el solidarismo, el sindicalismo, etcétera, lleguen a consensos y digamos que es una discusión más sana y menos viciada. Pero si lo queremos meter a la fuerza, ¿verdad? Y el gobierno quiere su mesa y boicotea la otra y está en ese juego, ya. Tenemos 3 semanas en esa discusión. Se suponía que el 5 de octubre teníamos que estar hablando con el FMI. El 5 de octubre, ya estamos 20. A mí no me dan los tiempos. No sé cuándo van a sentarse con el FMI, cuándo va a haber una propuesta para arreglar el problema fiscal. Los tiempos siguen corriendo y seguimos hablando de algo. Don Iván, como parte de la dinámica que nosotros hacemos en el programa de Purga Política es que mencionamos unas cuantas palabras y nosotros queremos que nos diga qué es lo primero que se le viene a la mente. Okay. Entonces, la primera palabra sería presupuesto. Ejercicio. La segunda sería Ministerio de Cultura. Más de lo mismo. Don Carlos Alvarado. Inútil. FMI. Préstamos. Muchas gracias, don Iván, por acompañarnos en el programa de Purga Política. Entonces vamos a ir a un espacio que usted siempre, compañeros, estamos siempre muy atentos. Eric. Sí, vamos con nuestra compañera Fernanda, Purga Diccionario. Que no se lo bailen los políticos. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme en una edición más de Purga Diccionario. Y es que bueno, estos términos van a estar muy sonados en esta discusión del presupuesto. Hablemos de contención del gasto, y es que contención del gasto es la diferencia de reducción del gasto. Pensamos que es lo mismo, pero es diferente. La misma palabra lo dice. Reducción del gasto es más o menos lo que está pasando, que hay una reducción de los presupuestos, cierres técnicos vincula a eso, inclusive cierres de ciertos programas sociales, ciertos programas específicos que tiene cada institución, pero contención del gasto es cuando se habla de que ya no va a haber mayor contratación, ya no va a haber aumento de déficit fiscal, ya no va a haber aumento de los proyectos sociales. Entonces hay una diferencia muy grande entre contención y reducción. El siguiente término de la noche es también muy sonado en estos tiempos, las partidas específicas. Y vamos a hablar específicamente que estas, valga la redundancia, estas partidas específicas que se hablan en los presupuestos son las que vinculan que el presupuesto nacional tiene atribuciones, derechos fundamentales defendidos por la Constitución Política. Entonces estas partidas específicas determinan un tanto porcentaje del PIB, un tanto porcentaje se va a destinar a estos proyectos. Entonces partidas específicas es un presupuesto definido para una institución y para cierto uso. El siguiente término de la noche son regímenes especiales laborales, y esto es lo que decía Iván sobre las convenciones colectivas. Hay una convención colectiva que es lo que organiza el sector público, pero los regímenes especiales laborales son lo que no involucra esta convención colectiva. Según la Sala Constitucional, se dice que no todos los funcionarios públicos están dentro de las convenciones colectivas y debe probarse una relación estatutaria y también que no participen en la gestión pública. Entonces ahorita hay mucha discusión dentro de la Asamblea Legislativa sobre el marco del empleo público, sobre cuáles funcionarios públicos están dentro de esa relación estatutaria, cuáles son gestores públicos y quiénes no.
y sobre estos otros se va a aplicar lo que se ha hecho de salario global, diferentes reformas salariales. Estos regímenes especiales laborales van a llevar mucha discusión dentro de la Asamblea Legislativa y recordemos que el servicio civil ahora va a estar encargado por el Mideplan, que se va a volver una institución súper grande a futuro. Y bueno, estos son los 3 términos de la noche, un poco intrincados, pero muchas gracias por acompañarme en estos 3 términos y en estas explicaciones muy breves. Muchísimas gracias. Vamos con ustedes, compañeros. Bienvenidos a su espacio de redes sociales y como siempre nosotros en Purga Política todos los miércoles lanzamos una pregunta a través de nuestro Facebook. La pregunta que nosotros quisimos hacer fue acerca del presupuesto. Sería la siguiente: ¿cree usted que Costa Rica necesita 11.4 billones de colones para el presupuesto del 2021 o más bien recortes para que funcione el Estado? Esa fue la pregunta que nosotros decidimos lanzar el día de hoy en Purga Política y vamos a ver los comentarios de ustedes que nos hicieron a través de la red social. Por acá me aparece Gerardo Paniagua Trejos, dice: tiene que quitar muchas entidades y agruparlas en una sola para comprar terreno para tener todos los edificios estatales. Quitar pluses salariales, eliminar pensiones de lujo, que nadie se vuelva a pensionar con pensiones de más de 3 millones y quitar montones de privilegios que tienen muchas entidades del gobierno. Esa sería mi humilde opinión. Es parte de los comentarios que vemos. Por acá aparece Eduardo Villalobos, dice: se podría reducir a la mitad si el Ministerio de Hacienda cobrara los impuestos como se debe y dejara de beneficiar a los poderosos. Además envía una imagen a este usuario. Vamos a ver el siguiente comentario. Por acá vamos a ver los memes, y sería un meme de don Carlos Alvarado: juzgue usted a continuación las medidas económicas para las pymes. Aparece don Carlos: ya no quedan pymes, perfecto, no habían medidas. Era parte del plan económico que estábamos esperando y todavía seguimos a la espera. Yo diría que sí, ahí decía, no hay medidas para las pymes, tampoco hay gobierno. Bueno, vemos el siguiente meme a continuación que nos envían a través de nuestras redes sociales. Dice, aparece el chavo y aparece y dice lo siguiente: don Carlos Alvarado renuncia a su puesto. Y aparece el otro personaje: no, chavo, don Carlos Alvarado anuncia otro impuesto. Literal, es lo que estamos viniendo con todas estas propuestas que está haciendo el gobierno. Luego aparece el siguiente meme: cuando eres tico y te preguntan por tu presidente. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de redes sociales. Vamos a ver los tweets a continuación. Me aparece el tweet de José María Villalta. Dice lo siguiente: recortar a machetazos no es una solución. El Estado debe cumplir funciones básicas para garantizar servicios públicos esenciales para los derechos humanos y la economía. Estas funciones también son productivas. Reducirle sus presupuestos podría aumentar el desempleo y agravar la crisis. Vamos con el siguiente. Aparece Jonathan Prendas, el diputado, dice: ni pica leña ni presta el hacha. El PAC se opone al recorte del gasto, pero no propone otras salidas a la crisis y sigue sin escuchar las propuestas de los sectores. El país se cae a pedazos y el gobierno no reacciona. Vamos a ver el siguiente. Aparece Ana Lucía Delgado Orozco. Me parece que el título evidencia una vez más la incapacidad de un gobierno que primero se dinamita, atiza sin verificación y luego reconoce no hacer nada.
ya no es una opción ante una situación fiscal tan grave y promete reducir 150.000 millones de colones, dándonos una vez más la razón. Esas eran parte de las reacciones a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Antes de finalizar el programa de esta noche, les tengo un par de noticias de última hora. Hace escasos 5 minutos, el Ministerio de Seguridad Pública ha confirmado nuevos bloqueos, esta vez en Horquetas de Sarapiquí, también en Loma Verde de Pérez Celedón, y también don William Hernández, quien es uno de los promotores de artistas nacionales, hace de conocimiento en Prensa Corresponsal, su página, que este sábado 24 de octubre a las 10 de la mañana harán una marcha nacional de emergencia cultural en alto a la precarización de la cultura. Se reunirán en la Plaza de la Cultura, 10 de la mañana este sábado, los artistas con respecto al tema del recorte que hicieron en cultura. Así es, compañeros, y bueno, como hemos visto en estas últimas semanas, el descontento social está aumentando, el gobierno no le queda bien a nadie. Y bueno, sobre cultura, yo no sé ustedes qué piensan, compañeros, pero definitivamente, a ver, ante una ausencia de una organización, digamos, el Ministerio de Cultura era al menos una plataforma para ciertos artistas y precisamente para jóvenes que tienen mucho talento artístico en este país, y sin el Ministerio de Cultura no vamos a ver más eso. ¿Usted cree que el FIA le haya pasado factura a eso? Considero que también es importante lo que decía Fernanda, que esos sectores, es decir, el sector de cultura le ha dado trabajo a muchos jóvenes que a través del arte también se han desempeñado por muchos años, y con base al COVID, es decir, la pandemia afectó a muchos sectores, pero principalmente al de cultura, porque obviamente ellos no se pueden manifestar, no es lo mismo hacerlo de forma virtual, y sí considero de que las personas que se oponen a este recorte puedan de verdad marchar de forma pacífica, porque deben ser escuchados. Y son los movimientos que, bueno, lastimosamente creo que van a tomar fuerza en estos días. Son muchos los recortes que está anunciando Carlos Alvarado, y bueno, hay que ver qué va a pasar, si van a funcionar para el próximo año. Pero compañeros, hoy un programa con mucha información, cargado de mucha política, que es lo que nos gusta, pero por el momento tenemos que poner punto final a este programa, no sin antes hacerle la invitación para que el próximo miércoles nos acompañen a ser las 7 en punto de la noche, acá por Extra TV, Canal 42. Pero antes de irnos, compañeros, ¿qué hacemos en Purga Política? Destapamos verdades. Buenas noches, hasta el próximo miércoles. Buenas noches.